Laboratorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López, Raúl Oquelí y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos. Hoy es martes 25 de febrero del año 2020. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, siguiendo con este tema que lo hemos establecido en estos últimos días como bandera por la importancia que requiere para la vida democrática del país. Las reformas electorales, hay varios puntos de analizarla. Por supuesto que la población exige cambios, exige reformas, exige nuevas reglas del juego para tener procesos electorales transparentes. Se habla de elecciones generales. El día de ayer abordamos el tema desde el punto de vista de las nuevas fuerzas políticas, pero es necesario también abordar el tema desde el punto de vista de los procesos internos y primarios de las instituciones que participan en estos procesos. ¿Por qué razón? Porque solo se habla de fraude en elecciones generales, pero también existen fraudes a nivel de elecciones primarias. Buenas tardes, don Carlos. Las reformas electorales que tratan los partidos políticos con sus asesores, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, no son voluntad de la clase política del país. Son una exigencia en las calles manifestada por el pueblo hondureño y la presión internacional por las irregularidades, denominémosle así, de los procesos electorales o de las elecciones en Honduras. Yo no recuerdo una elección que la población haya quedado satisfecha, pero las del 2017 son el extremo de lo que pasa con los procesos electorales en Honduras. Rehabilitar la transparencia de los procesos electorales en la democracia hondureña no requiere solamente de una ley, porque la transparencia no es un decreto, requiere de el compromiso de los partidos centenarios y uno derivado de estos que entiendan que el país no aguantará más elecciones como las del 2017, manifiesta el ingeniero Denis Gómez, ex magistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral. La democracia y sobre todo la transparencia que requiere la democracia no puede sumirse estrictamente a una ley electoral. Lo que quiero decir entonces es que la transparencia no puede ser por decreto. Rehabilitar el sistema político electoral hondureño, como lo ha dicho la conferencia episcopal tiempo atrás, va a requerir más que tener una buena ley electoral, tanto en el nivel del Consejo Nacional y del Tribunal de Justicia. Consideramos que hay que tener reglas claras, pero además de las reglas claras, necesitamos un fuerte compromiso de los partidos, especialmente aquellos que son centenarios, y hay uno derivado de los centenarios, de esos partidos que se precian de tener la solución en sus manos, olvidando que el proceso electoral hondureño se compone de un proceso general y un proceso primario, y los procesos primarios son tan fraudulentos como eventualmente pueden ser los procesos generales. Entonces, además de una buena ley que tenga reglas claras, que sea para todos los partidos políticos, no para tres, sino para todos los partidos políticos que finalmente vayan al ajuste electoral, debe tener reglas claras, debe ser inclusivo, debe ser plural, pero no va a bastar solamente eso. Vamos a tener que requerir que los partidos políticos, y de nuevo estos que tienen la mayor membresía,
tengan un compromiso, porque de momento y en la historia lo que hay es una incontinencia enorme para respetar la ley. Aquí no respetan la ley, y cuando no respetan la ley empiezan el problema de la famosa institucionalidad. En la siguiente instancia esperemos entonces que las personalidades que han sido nombradas con al menos 86 votos en el Congreso Nacional de la República para ocupar los cargos públicos que van a estar al mando del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia, respondan al interés del país y no al interés de esos 86 votos que les permiten hoy estar ahí ejerciendo esa función. Entonces, mire, el reto es enorme. Solo observar y recordar que la OEA determinó que había observado un proceso de baja calidad electoral, eso debe ser grave, y debe ponérsele atención. Sin embargo, el país pasa más por una evaluación política que por una evaluación técnica. Pero técnicamente nuestro proceso electoral del 2017 no cumplió con calificaciones internacionales que determinan cuando una elección es democrática, pero también es auténtica. Y lamentablemente los organismos electorales internacionales como OEA y Unión Europea omitieron el poder referirse a ese significado técnico que tenía, y obviamente jugaron su papel político. Entonces, el reto es grande, reitero, y esperemos que exista toda la disposición desde aquellos partidos que tienen mayor membresía hasta los que tienen menos, pero que el sistema se lo permite, que si cumple los requisitos pueda ser inscrito, y una vez inscrito lo que hay que hacer es cumplir con la garantía, ¿verdad?, de participación. Entonces, lo que sí quiero ser contundente, el país no va a aguantar otra crisis electoral como la del 2017, y esperemos entonces que los que están en el Congreso Nacional y aquellos que no están en el Congreso Nacional, porque hay decisiones que no están en el Congreso, que corresponden a 3 personalidades en este país, a 4 tal vez, puedan tomar determinaciones en el sentido de buscar el mayor cumplimiento de garantías, de indicadores como la transparencia, de asegurar que los votos que le den a usted no me los asignen a mí, pero que los votos que ni a usted ni a mí se los den, no se los den tampoco a otro, ¿verdad? Votos blancos, votos nulos. Y de esa manera pues poder tal vez hacer los intentos, los asomos por rehabilitar un sistema político electoral que ha sido colapsado. Ingeniero Gómez, a usted le tocó tener esa responsabilidad en el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué radica que el funcionario no pueda hacer cumplir lo que estipula la ley? Bueno, mire, mi función de suplente era muy limitada. Yo no tenía voto, sí tenía voz. Pero es la alta presión que los partidos políticos hacen sobre aquellas personas que nominan, porque no podemos alejarnos de que en esta nueva nominación de personas los partidos políticos están representados a través de consejeros y a través de magistrados en el tema de justicia electoral. Y entonces por eso la necesidad que estos partidos tengan continencia para respetar, para no irrespetar la ley, continencia para no buscar ganar en el tribunal. Yo conocí versiones de personas que decían, bueno, yo vine aquí para ganar la elección, mi partido me manda acá para ganar la elección. El país no pertenece a ningún partido, ni mayoritario ni minoritario, el país es de todos. Cuando vienen las crisis electorales no son los partidos políticos los que sufren, ni los que somos adherentes a los partidos políticos, es el pueblo en general. Por lo tanto, esperemos de que podamos vencer esa costumbre, que la razón nos asista, ojalá, y que verdaderamente pasemos a un proceso que sea más técnico. Mire que en la evaluación de los organismos electorales, Colombia, México y Costa Rica adquirieron la mayor calificación y nosotros nos encontramos en el antepenúltimo lugar. Eso debería llamarnos la atención porque técnicamente se evalúan las elecciones, porque hay requisitos que cumplir, pero aquí lo que nos interesa es cómo gana mi partido y cómo pierde el otro. Y cuando gana... Escuchábamos al ingeniero Denis Gómez. Se me olvidó informarles que además de ser ex magistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral, es el actual director ejecutivo de El Pino Socialdemócrata. Se continuarán repitiendo las elecciones al estilo Honduras
Los procesos eleccionarios primarios e internos son tan fraudulentos como las elecciones generales. ¿Es libre un derivado de esos partidos tradicionales? ¿Cómo debe ser la práctica que diferencie que libre es un partido de avanzada, respetuoso de la ley y los principios democráticos? En este set, el coordinador general ciudadano, don José Manuel Zelaya Rosales, se comprometió ante los radioescuchas y televidentes de esta casa de radio respetar los requisitos que establece la ley para las corrientes internas en libre. Y los oyentes de esta casa de radio son mayoría acá en Honduras y en el extranjero. Nos acompaña el abogado Wilfredo Méndez, ex secretario también ejecutivo del Pino Socialdemócrata, de donde se levantó contra el golpe de Estado. Ex director ejecutivo de CIPRODE y, si no me equivoco, también ex secretario del Consejo Nacional Anticorrupción. Bienvenido, abogado Méndez. Un gusto. Se me olvidó, aspirante a la presidencia por la corriente Avancemos en el Partido Libertad y Refundación. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos. Ramón, un gusto saludarlo. Placer, abogado. Muy alegre de estar aquí con ustedes. Estuve en el Consejo Nacional Anticorrupción, fui un miembro integrante del Consejo Nacional Anticorrupción. Fue una bonita experiencia, don Carlos, porque fíjese que ahí conocí a gente que su vitrina de presentación es de honestidad, y para eso lo usan los grupos de poder, para escudarse en esas imágenes de nobleza, de gente proba. Sin embargo, el mandato que tienen ahí es de poder ser un muro de contención para evitar de que hayan procesos reales y verdaderos de lucha contra la corrupción al más alto nivel. Entonces, eso me sorprendió muchísimo. Eso fue una de mis vivencias en el Consejo Nacional Anticorrupción, y también conocí entonces las dinámicas del Consejo. Por eso a veces soy muy duro en algunos señalamientos que yo hago y evaluaciones que hago del Consejo, pero es que estuve adentro y conozco la dinámica. En razón de la trayectoria que usted mencionaba, efectivamente yo soy un socialdemócrata, y en el golpe de Estado, como director ejecutivo estaba en ese momento, don Carlos, y fue muy duro, Ramón. Fíjese que como yo me opuse completamente al golpe de Estado y empezamos a activar para, como todo ciudadano, como todo demócrata, como todo cristiano que estuviera en contra de ese golpe de Estado, en el Pino, en ese momento, los dueños del partido, de ese grupito pequeño, fíjese que incluso en un momento determinado le pusieron hasta candado a la puerta para evitar que yo llegara. Llegaron al extremo de cortar el internet, de quitar computadoras y todo. Fue realmente una lucha muy difícil para mí como director ejecutivo en ese momento, que solo fue posible mantenerme ahí producto de los coordinadores departamentales y además por la mayoría de la Junta Directiva. Esa lucha en contra del golpe de Estado en ese momento por el retorno a la democracia fue muy dura en lo personal, el sacrificio familiar también, y como auténtico socialdemócrata no podía estar de acuerdo con un golpe de Estado, y a partir de ahí pues incorporarnos a una lucha colectiva con aquellos que estamos luchando todavía por el retorno efectivo de la democracia. Y hoy usted ya participa como precandidato a la presidencia dentro del Partido Libertad y Refundación en un proceso donde se esperan cambios, donde se espera que los procesos viciados que hemos tenido eternamente en Honduras desaparezcan y que por fin tengamos elecciones limpias. ¿Qué espera de este proceso en el cual usted va a participar? Bueno, primero, Ramón, espero ganar las elecciones primarias, ¿verdad? Primero las primarias. Claro, primero pretendo conseguir ese objetivo dentro del partido, y por eso tengo que tener claro que en este momento la lucha es a lo interno del partido, es la militancia del partido la que decide. Claro. Teniendo ese objetivo claro, pues entonces el otro elemento que yo espero es que la coordinación general del partido actúe en consecuencia para garantizar un proceso electoral primario que sea transparente, un proceso electoral primario que nos permita a nosotros salir unificados hacia las elecciones generales. Eso solamente se va a dar existiendo reglas que se respeten.
reglas claras, también el hecho de que los candidatos y candidatas tengamos la claridad que necesitamos nosotros ir a una elección general unidos. Si nosotros no salimos unificados de la elección primaria, muy difícilmente nosotros vamos a poder ir a una elección general que podamos presentarnos como la carta de garantía de triunfo en las elecciones generales. Entonces, espero yo un proceso electoral primario realmente limpio. Yo escucho hablar de unidad de los candidatos, específicamente en este caso de Libertad y Refundación, de los precandidatos. Pero ¿por dónde pasa esa unidad? ¿Será que no se puede dar un proceso de unidad si hay varias candidaturas? Porque lo he escuchado por parte de otras corrientes, que hay candidatos o candidatas que están en este proceso electoral en pos de la unidad. ¿Por dónde pasa esa unidad? Le pregunto. ¿No puede haber unidad si hay otras candidaturas? Fíjese que la palabra unidad, Ramón, es fácil pronunciarla, ¿verdad? Claro. Fácil decirla. Pero cuando nosotros hemos estado en el interior del país, sucede que encontramos que las heridas de las elecciones primarias pasadas generaron tanto descontento, las imposiciones y fraude que se dio en las elecciones primarias generaron tantas heridas o heridas que todavía han cicatrizado, pero el dolor no se olvida. Entonces, ir a los departamentos y procurar esa unidad cuesta, todavía cuesta. Por lo tanto, cuando se ha llamado por parte de la Coordinación General a un proceso de unidad dentro del partido, me parece un llamado muy consecuente. Me parece que primero nosotros tenemos que saldar esas dificultades que tuvimos en la primaria pasada. Algunos no quieren que hablemos del fraude que hubo internamente en el partido. Y yo les digo, ¿por qué no vamos a hablar, Carlos? Si cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestro partido, identificamos las debilidades de nuestro partido, lo inteligente es tomar medidas para que esas acciones no se vuelvan a cometer. Lo inteligente es que nosotros vayamos hacia adelante. Unifica el hecho de que nosotros podamos ponernos de acuerdo, el hecho de que reconozcamos nuestros errores y podamos rectificarlos hacia adelante. Wilfredo, se identificó la adulteración de votos en las urnas y que se reflejaban en las actas la misma noche del proceso primario interno del Partido Libre. Recurrió al Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Por qué? En mi caso. Sí. Bueno, mire, fíjese que en aquel momento nosotros por suerte, Carlos, teníamos un equipo muy bueno técnicamente que podíamos identificar dónde habían irregularidades. Nosotros ganamos en ese momento, le voy a decir que el 90% de las mesas electorales receptoras, nosotros obteníamos un triunfo. ¿Cómo era posible entonces que en un 10% nosotros perdiéramos? Entonces, es increíble, y una de las actas que nosotros presentamos al Tribunal Electoral era completamente desproporcional el resultado en una mesa electoral receptora. Identificamos los lugares, ¿verdad? También la gente dio testimonio de lo que había sucedido, y no le voy a negar que hubieron lugares donde nosotros teníamos representantes de mesa, ¿verdad? Y eso desafortunadamente, pues, sucumbieron ante el ofrecimiento económico. Y otros lugares como por ejemplo la Cerro Grande, que nosotros no pudimos cubrir ahí, y ahí se repartieron con la cuchara grande. Entonces, cuando nosotros identificamos técnicamente eso y sabíamos que teníamos los argumentos y los elementos suficientes para poder acudir ante el Tribunal Electoral y solicitar que eran 54, 65 urnas que nosotros habíamos identificado de las casi 900 que hay en el Distrito Central, entonces que pudieran abrir esas urnas y hacer un reconteo. Y lo hicieron. Ajá. Lo hicieron. Lo interesante de todo esto es cuando empiezan a hacer el reconteo, se dan cuenta que nosotros vamos subiendo, porque efectivamente se constata lo que nosotros denunciábamos, y paradójicamente cuando iban por la urna 15 de las que habíamos solicitado que se supervisaran, David Babson se presentó para detener el reconteo. Entonces, ¿qué significa ahí en ese momento? Una intervención directa a un proceso que ya se había abierto para que se pudiese hacer esa contada de nuevo. Cuando eso sucede, nos vamos nosotros a la Fiscalía
de Asuntos Electorales para interponer una denuncia en contra de él. Ya se imaginará que esas cosas no prosperan cuando estos tienen el control absoluto. Y se detuvo no solo porque se revertía ese fraude, sino también porque afectaba a los resultados de los candidatos a diputados. Es entonces, con evidencia, es entonces con claridad en técnicamente, cuando usted logra demostrar un fraude interno, que usted se presenta. No es que se presenta como muchos quieren desmontar o como muchos quieren contrarrestar un planteamiento de esta naturaleza porque uno perdió la elección o porque uno es un resentido. Es que no, se trata de justicia electoral en este caso. Yo por eso tengo mucha esperanza en el Tribunal de Justicia Electoral ahora, ya hablaremos más adelante del por qué, pero nosotros estamos obligados, don Carlos, a buscar justicia y verdad, que son los factores principales que en mi lucha como defensor de derechos humanos lo he tenido. Muchos me decían, don Ramón, en aquel momento, Wilfredo, no lo haga, porque si lo hacen, entonces usted va a quedar muy mal afectado políticamente dentro del partido. Yo les decía, si yo lo hago por protegerme a mí, entonces he perdido la noción de la lucha por el pueblo y estoy anteponiendo mis intereses, mi imagen frente a lo que me toca luchar por justicia y verdad. Por eso acudí al Tribunal Electoral y por eso ahora uno de nuestros principales planteamientos a lo interno del partido es que se establezcan reglas claras, se establezca un pacto de honorabilidad para que se respete la voluntad del militante de Libre. Y solo así vamos a poder salir unidos. Si no lo hacemos, don Ramón, vamos a tener una afectación gravísima para las elecciones generales y el partido se va a ver debilitado si hay otro proceso electoral parecido a la última elección primaria. Le está hablando a los radioescuchas y a los que nos ven de una propuesta de una comisión, porque constantemente escuchamos a don Manuel Zelaya Rosales pedirle al pueblo que se organice, pero Libre, si no está organizado a esas instancias, Sí, correcto. ¿cómo le podemos pedir al militante, al simpatizante que esté organizado? Porque esa comisión ya debería de estar integrada. Claro, fíjese, ahorita que me acuerdo, antes de que se me olvide, don Carlos, acuérdeme también de esta pregunta muy importante, pero no quiero que se me olvide. Hace poco yo hice una declaración, ¿verdad?, de que si uno sabe de que hay una debilidad, uno se prepara frente a esa debilidad o frente a esa amenaza. Si hay una amenaza latente, ahí uno se prepara frente a la amenaza. Y si hay antecedentes, ¿no? Y hay antecedentes, correcto, y además que yo los he sufrido. Entonces, en ese sentido, entonces digo, yo me voy a preparar, pues tengo que prepararme para un posible fraude. Y entonces, mire que hubo un gran escándalo, ¿verdad?, de muchos militantes, no de muchos, sino de algunas personas, ¿verdad? Porque la mayoría, mire, don Ramón, don Carlos, el asunto es que cuando nosotros vamos a conversar con nuestros líderes en los departamentos, con nuestra militancia, nos dicen, mire, aquí ganó el candidato alcalde del Partido Liberal, aquí ganó el candidato a diputado liberal, porque nosotros los de Libre decidimos respaldar a ese candidato porque no nos gustó el fraude o no nos gustó la imposición. Entonces, pero lo paradójico es que un diputado de Colón dijo lo siguiente, dijo, ante esas declaraciones del compañero Wilfredo Méndez, le digo que se organice, porque si deja sola la urna, pues se la van a llenar. ¿Cómo va a creer tal barbaridad? ¿Cuál es nuestra instrucción a nuestros compañeros y compañeras? Si no hay una representación de una corriente determinada en esa mesa electoral receptora y nosotros estamos presentes, nosotros vamos a garantizar el resultado electoral, vamos a respetar la voluntad del militante. Esa debe ser la instrucción. No que si solo nosotros estamos, entonces llenamos la urna. Esa es una barbaridad que contradice completamente los principios y valores de libertad y refundación. Eso contradice completamente con la parte que usted menciona, don Carlos, que quiero hablar de esa parte organizativa. Mire, nosotros estamos preparándonos para poder cubrir todas ese desafío, y se lo voy a leer porque aquí los asesores siempre nos dicen, recuerde, y cuando vamos al interior del país nosotros estamos claros de lo que necesitamos y en eso nos estamos organizando. Mire, son 3.040 cargos de elección popular. Nosotros tenemos que tener un total de coordinadores de centros de votación de 5.621. Oiga bien, coordinadores de centro de votación. Tenemos que tener un total de miembros de mesas electorales receptoras para las primarias de 16.748 miembros de MER, ¿verdad? El recurso humano para ganar las elecciones primarias, entonces, en ese sentido, es alrededor de 25.427 personas, ¿verdad? Oiga bien,
entre hombres y mujeres jóvenes. Nuestra meta son 354 personas por semana. Hay que convencerles y irlos preparando para ese momento electoral. Nosotros partimos de la organización como un tema fundamental de éxito. Y la organización no solo es el colectivo para el centro de votación, no solo es prepararnos para ganar las elecciones primarias y defender ese voto, no. Nuestro compromiso es que ese colectivo organizado en ese barrio, en esa colonia, en esa aldea, se convierte no solo el garante del resultado electoral, sino que también se convierte en poder popular para nosotros, porque es con ese colectivo con el que nosotros tenemos que gobernar, es decir, gobernar desde la base, gobernar desde los colectivos, una democracia efectiva que se conecta directamente con el alcalde, que se conecta posteriormente con el diputado y así se conecta con la presidencia. Y una presidencia, alcaldías y diputaciones que solamente van a poder mantenerse con la defensa de estas mismas personas. Es decir, el colectivo es garante de del triunfo electoral, el colectivo es gobierno en la localidad, pero el colectivo también es la posibilidad de mantenerse en el poder frente a los grupos oprobiosos que pretendan esa caída. Óigame, fíjese que, bueno, yo sé de la publicación que usted hizo y que usted tiene que prepararse ante un tal fraude que se pueda dar porque sí, ya tuvo ese antecedente. Personas lo criticaron, incluso hasta pusieron en duda su militancia, porque cómo es posible que un militante de Libre le haga daño al partido. Ahora pregunto yo, un partido revolucionario, un partido que quiere transformar el sistema del país, ¿prefiere callar un fraude que corregir esos errores? Y le digo porque es sorprendente lo que usted nos dice. De 65 mesas en la capital que estaban dudosas, se empezó el proceso a desinflar a los inflados, ¿verdad? Correcto. Como lo conocemos popularmente, porque hubo diputados inflados y eso lo sabemos. Entonces se empezó a desinflar y cuando iban por la mesa número 15, dice usted, que ya se estaba desinflando el inflado y que usted iba subiendo, llegó don David Matamoros Watson y detuvo el proceso electoral. Correcto. Ahora, yo le digo a la militancia de Libre, hay que ver esto con mucho ojo. Mire, ¿qué pasó en las generales? Muchas personas molestas por eso, diputados inflados, no votaron por los 23 de Libre. Personas que dijeron, yo solo tengo marcas para 8, de ahí la voy a repartir entre los otros partidos. ¿Qué sucedió? Sacamos 9 diputados menos que el periodo legislativo anterior. Nos pasó factura ese fraude electoral, por tanto, en las elecciones generales. Eso no se puede callar, Wilfredo. No se puede callar. Además, fíjese que hay una frase hermosa del Tribunal de Honor de nuestro partido, Libertad y Refundación. El Tribunal de Honor dijo la siguiente frase, don Carlos. En ese momento que se pronunció posteriormente, dijo, ninguna revolución se construye sobre la mentira y el fraude. Por lo tanto, nuestro compromiso debe de ser consecuente con los principios y valores del partido. Si nosotros llevamos un mensaje de transparencia, de anticorrupción, de rendición de cuentas, debemos de empezar por el ejercicio electoral. Y solamente así, siendo cabales, siendo honestos, siendo lo suficientemente transparentes con nuestra militancia, podemos decir que somos el ejemplo democrático. El compromiso que hasta este momento, don Ramón, sí, existe con el coordinador general es, se reconocen los errores del pasado, se reconoce que no fue una disposición de partido, lógicamente, sino fueron personas que buscaron algunas circunstancias para poder torcer los resultados y que por lo tanto tenemos la coordinación general, como los precandidatos a la presidencia, prepararnos para evitar que hayan ese tipo de acciones irregulares dentro de nuestro partido. Si nosotros, como le digo, no tomamos esos recaudos, pues yo le aseguro que vamos a salir debilitados. Y nosotros tenemos el compromiso con nuestra militancia de ser coherentes completamente con la propuesta de partido para salir fortalecidos a la elección general y decir, aquí hay un partido, Libertad y Refundación, con un candidato para las elecciones generales ganador, que es un ejemplo democrático y que por lo tanto los otros partidos vean en nosotros la posibilidad de encuentro para un acuerdo nacional que nosotros podamos impulsar en el marco electoral. Acaba de mencionar valores de ética política que se deben de fundamentar. Correcto. En Libertad y Refundación, 8 años de su instrumento legal y 10 años que
el pueblo hondureño se levantó contra el golpe de Estado. Por eso le consultaba cómo establecer esa diferencia, aunque la mayoría de la militancia de Libre venga del Partido Liberal. Don Carlos, nosotros no vamos a ganar las elecciones generales solo con el voto duro de Libre. No las vamos a ganar. Necesitamos a los simpatizantes de Libre, a aquellos que no siendo militantes tienen simpatía por nosotros. Esa posibilidad entonces se va forjando, se va fraguando desde la elección primaria, a través no solo de la confianza en el candidato, sino las posibilidades que este candidato tiene de ganar las elecciones generales. ¿De qué nos serviría a nosotros como Libre tener un proceso electoral en el que ganamos una elección primaria, pero el resultado final va a ser que quedamos como cuarta fuerza política? No puede ser en el marco de la lógica en el pensamiento del poder. Por eso nosotros establecemos claramente que el partido, que es un partido nacido de las entrañas del pueblo, tiene que hacer la diferencia. La militancia del partido es una militancia muy exigente. Es una militancia formada políticamente que sabe muy bien qué es lo que quiere para la nación y por qué está luchando en las calles y que esa lucha popular se convierte en poder político. Por eso para nosotros entonces hacer la diferencia precisa es importante a lo interno y a lo externo. Y un elemento importantísimo es que la militancia que conoce, por ejemplo, mi trayectoria, que sabe muy bien, es que yo tengo el carácter, don Carlos, para decir claramente, para poder luchar con efectividad en contra de lo que esté incorrecto dentro o fuera del partido. Y en ese sentido, yo no voy a tolerar en ningún momento personas que traicionan los mandatos del partido, los mandatos del pueblo hondureño, para satisfacerse personalmente en detrimento de una causa política. Tenga la certeza, la firmeza, la claridad de que yo voy a luchar contra todo aquello que dañe la causa política de reivindicación del pueblo hondureño. Usted estableció al principio que confía en el Tribunal de Justicia Electoral, confía en el Consejo Nacional Electoral, confía en la representación de Rixi Moncada para que este proceso primario dentro de Libre sea transparente. Don Ramón, lo que yo dije es que el Tribunal de Justicia Electoral para mí es importante. Si el Tribunal de Justicia Electoral hace lo que le corresponde. ¿Por qué? Y ya vamos a hablar del Consejo Nacional Electoral también. Porque si el Tribunal de Justicia Electoral efectivamente aplica justicia, vamos a tener nosotros la posibilidad de que esos inflados nunca más vuelvan al poder. De que más bien vayan a la cárcel, porque ahí es donde deben de estar. De que esas personas tengan las sanciones que les corresponde, porque una persona que es incapaz de poder respetar un resultado electoral va a ser, le aseguro plenamente, una persona que le va a fallar al pueblo en el momento de las ejecutorias, en el Congreso, en la alcaldía o en la presidencia. Quien falla en lo menos va a fallar en lo más. Entonces, en ese sentido, el Tribunal de Justicia Electoral se convierte en un instrumento muy importante para que aquellos políticos que se han acostumbrado a tergiversar, aquellos políticos que se han acostumbrado a cambiar el resultado electoral, pues entonces por fin se vean confrontados con la justicia. Y luego, el Consejo Nacional Electoral. Yo estoy consciente que Libre es uno frente a otros que van a tomar decisión y que por mayoría se tomarán esas decisiones. Por lo tanto, yo tengo que tener claro que la acción de nuestros representantes en los distintos órganos electorales va a ser importante, pero no determinante. Abogado Wilfredo Méndez, se está planteando en estos consensos de las reformas electorales, que reiteramos que no es que la clase política tenga la gran voluntad, sino es una exigencia de la nación hondureña en las calles y la presión internacional, que los partidos que denominamos emergentes o los que se están inscribiendo no tengan las famosas credenciales para delegado en las mesas electorales. Las corrientes están sometidas a la misma ley electoral en los procesos internos primarios. Deben tener los partidos emergentes, los nuevos partidos inscritos y que se van a inscribir las mismas condiciones y garantías que los que tienen mayoría en votos. Mire, don Carlos, quien participa de un proceso electoral
debe de someterse a las normas, a las reglas del juego. Si nosotros vamos a inscribir un movimiento y existe un porcentaje de firmas que debemos de presentar, pues las vamos a presentar. Si se exige un determinado porcentaje de departamentos, 10 departamentos, ¿verdad? 100 municipalidades por lo menos, para poder participar en el proceso electoral primario, debemos de cumplir con ese requisito mínimo. Nuestro propósito de nuestra precandidatura es presentar los 18 departamentos, los 198 municipios, ¿verdad? Con la fórmula presidencial, con los diputados al Parlamento Centroamericano. En esta pregunta voy a aprovechar para decirle algo, don Carlos. Yo espero que la coordinación general del partido le exija a todas las corrientes que cumplan con los requisitos de ley, que no hayan corrientes que vayan pegadas a otra corriente para favorecerlos e inscribir sus planillas, porque hay algunos que van a tener problemas ahí para inscribir algunos candidatos y van a querer entonces que por ir pegado a otra corriente, entonces le inscriban su corriente. No, tenemos que hacer que el proceso electoral primario sea lo suficientemente garantista para que nosotros podamos confiar en ese resultado electoral, porque si una corriente no cumple con esos requisitos, don Carlos, entonces lo que va a pasar es tipo elecciones generales, donde hay partidos de maletín, entonces van a haber corrientes de maletín también dentro de un proceso electoral primario. Eso no es aceptable. ¿Tiene capacidad libre en estos momentos para organizar 7 u 8 corrientes para un proceso interno? Yo creo que no, mire, aquí a lo sumo van a haber tres posibles candidaturas, ¿verdad? Yo pienso que posiblemente sean 2, lo más seguro. La candidatura de doña Xiomara, nuestra candidatura, pero puede ser que Carlos logre impulsar eso. Solo a mi juicio van a haber 3 bloques. Estos bloques tendrían entonces, la lógica que nos diría es que deberían de haber 3 corrientes. ¿Verdad? Si al final el doctor Ávila presenta su corriente, estaría bien. Pero ¿cómo es posible que una corriente va a llevar como subsidiarias, como 3 o 4 subsidiarias? Eso, entonces, ¿en qué juego estamos, verdad? Eso creo yo que no es correcto, en razón de que nosotros debemos de establecer reglas y condiciones de igualdad de participación. Voy a entrar en los comentarios de afuera de la calle, del barrio, de la colonia, y yo me voy a incluir en ellos. Esos son los más importantes, don Carlos. Y yo me voy a incluir en ellos. Nuestra base. Don Wilfredo Méndez, compañero Wilfredo Méndez, camarada Wilfredo Méndez. Se dice que su precandidatura es un acuerdo de don Manuel Zelaya Rosales con don Carlos Sosa Cuello. Pero ante su candidatura surge la nueva corriente que cabeza Carlos Eduardo Reina para frenar la simpatía de la militancia con Wilfredo Méndez. ¿Cuál de las dos cosas? Bueno, mire, se dicen muchas cosas, ¿verdad?, de la precandidatura nuestra. Yo incluso me he dedicado a escribir, no a escribir, sino como a poner a un lado aquellos comentarios que son bastante chistosos. Digo, yo algún día voy a publicar esto de alguna gente sobre nuestra precandidatura. Nuestra precandidatura, don Carlos, hay bastantes Carlos en este país, ¿verdad? Una vez yo fui a una reunión y decían, aquí presentamos a Carlos Eduardo, a Carlos Roberto, a Carlos Cuadra, a Carlos no sé qué. Entonces cuando me tocó presentarme a mí, yo soy Carlos Wilfredo. Bueno, me podía quedar sin el Carlos, no me llamo Carlos, pero mire, Carlos Eduardo, me mencionó 2 Carlos, ¿verdad? Y Carlos Sosa Cuello. Sí. Vamos a ver. Esta precandidatura nace del encuentro de voluntades de un grupo de hombres y mujeres dentro de Libre, que siempre estamos pensando cómo fortalecer el partido, cómo hacer que el talento, que los mejores hombres y mujeres comprometidos con la causa política del partido vaya hacia adelante. De ahí nace. ¿Que hay hombres y mujeres atrás de esto desde hace mucho tiempo? Sí, ¿verdad? Hombres valiosísimos, mujeres valiosísimas, sí. Como Carlos Alejandro Sosa Cuello Navarro, sí. Como el doctor Juan Almendares Bonilla, sí. Como el padre Tamayo, sí. Para mencionarle unos cuantos. Entonces, en esta trayectoria también
nos hemos encontrado con otras gentes jóvenes que han dicho, necesitamos nosotros hacer un planteamiento renovador, un planteamiento dentro del partido que nos permita a nosotros juntar voluntades. Esos son los verdaderos constructores, aquellos hombres y mujeres que hemos partido del debate y del planteamiento. De ahí nace esta precandidatura, y esta precandidatura, don Carlos, no nace lanzando la precandidatura de Wilfredo Méndez. En aquel momento que se plantea, nace como una idea. Por eso nosotros planteamos este proyecto político como un proyecto político de largo tiempo, por una razón. Porque el largo tiempo nos permite a nosotros tener la idea de la reforma profunda del Estado que queremos. Para conseguirlo y para lograrlo necesitamos el corto y el mediano tiempo. El corto tiempo que nos permita ganar las elecciones generales venideras. El mediano tiempo que nos permita visualizar que en los próximos 10, 15 años tenemos metas de mediano plazo que nos permitan avanzar hacia el futuro que nosotros estamos esperando en una nueva república. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos, y en ese sentido el conjunto de hombres y mujeres van trabajando con esa mirada, con esa perspectiva, en la que en definitiva yo soy un instrumento en este momento, pero un colaborador nada más en ese trayecto. Abrimos llamadas telefónicas. Su opinión es importante también. 2221-6800 al 05. Estamos dialogando sobre reformas electorales, específicamente a lo interno de las instituciones políticas, en esta ocasión con don Wilfredo Méndez. Le consulto, ¿cómo va a hacer usted para poder curar esas heridas que dejó el proceso de elecciones de autoridades de partido del año 2016, ¿verdad? Del año 2016, donde pues el fraude se dio en varios sectores, y yo sé que muchas personas les molesta, pero es una realidad. Sí. O sea, y los que estamos ahí dentro del proceso lo vivimos, y son cosas que no se pueden esconder. Después de ello, personas que quedaron resentidas, personas que ya en el proceso de las elecciones de primarias de marzo del 2017 decidieron no participar, y después en las elecciones de marzo del 2017 siguieron problemas también de elecciones amañadas. ¿Qué va a hacer usted para poder reconquistar esas personas que están resentidas en este momento? Después de la llamada me conteste. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes, un saludo ahí a don Wilfredo. Saludos. Solo quiero recomendarle, suplicarle, sugerirle que por favor, don Wilfredo, no seamos de los mismos. La base del LIBRE está muy inconforme. Necesitamos un cambio, don Wilfredo. No importa la cantidad, sino que la calidad. Que no se le vayan a colar gente vividores, tanto hombres como mujeres, don Wilfredo. Sí. Por favor, que seamos distintos. Está muy molesta la base del LIBRE. Buenas tardes. Gracias, amigo. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. Mire, fíjese que yo creo que para nosotros los que militamos en LIBRE, que comenzamos el Frente Nacional de Resistencia, ha sido realmente una decepción LIBRE escuchar al coordinador general que le pide al pueblo que se organice. Wilfredo Méndez, si hacia ahí va dirigida la pregunta. Mire, es una desgracia que después de 10 años le pida al pueblo que se organice. Hombre, Wilfredo, ¿qué es lo que está pasando? Puta, no pueden organizar 18 departamentos para hacerle frente a este delincuente. Fíjese que lo último que le voy a decir, mire, solo se reunió con la empresa privada MEL en San Pedro Sula y se pararon las movilizaciones. Yo le pregunto, el comentario, LIBRE está dispuesto a ir a otro fracaso, y le pregunto a usted directamente, ¿qué vamos a hacer si hay un fraude electoral? Porque lo que aquí debe hacerse, a las buenas o a las malas, es bajar ese delincuente que está en la presidencia de la República, porque acuérdate que tenemos un capo, no tenemos un presidente, tenemos un delincuente, ¿verdad? Que debería poner en el Ministerio Público a Porqui, o debería poner en de Derechos Humanos a Porqui, porque ya se está señalando directamente como un verdadero delincuente. Brevedad, porque hay otros. Gracias, amigo. Otra llamada. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Solamente tengo yo una inquietud en cuanto a esa negligencia y curiosidad que tiene Juan Orlando por una nueva identidad. Si lo dejan que impulse nueva identidad, ese pícaro nos va a hacer un fraude peor que el que nos hizo la vez pasada, porque recordemos que los gringos ya lo quieren a ese delincuente. Gracias, amigo. Otra llamada telefónica. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí. Saludos ahí de parte de Wilson, un compatriota luchador con ustedes en las calles. Ustedes saben quién soy Wilson, el trigueño aquel de las camisetas. Wilson, sí. Sí. Ajá, Carlito, yo le tenía una pregunta para Wilfredo. Wilfredo, usted, la propuesta para los barrios y las colonias, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo queremos saber nosotros en la era, por ejemplo en la era donde nosotros vivimos, siempre le hemos ganado, nunca nos hemos ganado a ningún partido, pero esta vez nosotros le ganamos a Salvador. Entonces nosotros lo que queremos es que si el Partido Nacional vuelve a hacer lo mismo, de entregar bolsas solidarias, 50 pesos y todo lo demás, y en la mesa poner hasta menores de edad, ¿cómo se va a eliminar eso? ¿Quién va a poner manos sobre eso? Esa es mi pregunta, Carlito. Gracias, amigo. ¿Hay otra llamada? Sí, otra llamada y si no, don Wilfredo. Bueno, aprovecho rápidamente para decir lo siguiente, mire. Creo que uno nunca debe de molestarse cuando uno se revisa a sí mismo, cuando uno hace una autoevaluación, cuando uno ve lo que no está bien y hay que corregirlo. Es muy importante tomar los correctivos del caso. El otro elemento que tiene que ver es conversar, platicar, ponernos de acuerdo dentro del partido. El coordinador general, por suerte, hemos tenido una muy buena comunicación desde que nosotros empezamos con esta precandidatura y yo no tengo queja alguna con el coordinador general y la idea es que salgamos fortalecidos de la elección primaria. Gane quien gane la elección primaria, que los demás candidatos respaldemos o nos respalden en las elecciones, para las elecciones generales. De eso se trata, de salir unificados. Así es que quien se moleste, quien se enoje porque reconocer qué errores se han cometido dentro del partido y que no quiera y ver esos errores, realmente actúa en contra de lo que el partido habla para poder tener una propuesta distinta. De ahí entonces, de las preguntas que hacen los compañeros, nosotros hemos estado evaluando muchísimo reformas electorales, en integración en los órganos electorales y solo estamos convencidos de una cuestión. Solamente vamos a poder vencer el fraude en las elecciones generales como libre si nosotros tenemos presencia en el 100% de las mesas electorales receptoras, que debe de incluir su representante propietario y suplente. Lo que significa entonces que si no hacemos eso y no tenemos ese trabajo a profundidad, va a ser muy complicado porque estamos claros que estamos enfrentando a un dictador, como uno de nuestros compañeros que habló dijo, tenemos un delincuente gobernando, no un presidente, no un demócrata. Y en ese sentido es la única vía de preparación. En razón a la pregunta de la organización en barrios y colonias, nosotros hemos hecho ya el recorrido de todos los departamentos del país, ¿verdad? Y estamos entonces claros de que el trabajo acá en el Distrito Central es muy importante porque es un municipio estratégico. Así es que vamos a iniciar también los trabajos de preparación y organización aquí en el distrito para que estén preparados en el llamamiento que hagamos nosotros por las redes sociales. Una llamada, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, yo voy a ser breve. Sí. Pedirle una sugerencia, le suplico, le pido que por favor, don Wilfredo, que sea muy diferente. La base de Libre está bien molesta, ya no queremos la misma gente. Rixi Moncada, Beatriz Valle, ya anda buscando la alcaldía esta muchacha, con todo respeto a todas las mujeres. Necesitamos un cambio, no hay colectivos en los barrios, don Wilfredo, los van a volver a cachimbear a los cachurecos. Necesitamos un cambio total. Sí. No importa la cantidad, claro, sino que Y mire usted que el tema es, la gente de Libre se plantea algo, la militancia de Libre es que quiere ganar las elecciones generales, no quiere ir a perder las elecciones generales. Claro. ¿Tenemos la llamada todavía? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Estoy llamando de Denver, Colorado. Sí, le escuchamos, amigo. Bienvenido, Un saludo compañero. a la distancia. Sí, un placer saludando a ese gran candidato que tiene el Partido Libre, como es el abogado Wilfredo Méndez. Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Cepeda, abogado. Ángel, Lo sigo por las redes sociales. A usted yo sé que va a ser un buen presidente. Y me alegro mucho que personas honradas y honestas son las que necesitamos para sacar a ese delincuente que gobierna Honduras. sí. Así que adelante, abogado. Muchas gracias, Ángel. Fíjese que el respaldo en Estados Unidos de los compatriotas ahí es enorme con nuestra candidatura, ¿verdad? Y cuando él habla de ser consecuentes, de ser coherentes en la vida, que eso es lo importante. Y mire, don Carlos, don Ramón, como ha dicho un amigo en otros tiempos, ser honrado en este país cuesta muy caro.
¿verdad? Y ser lo suficientemente firmes como lo somos también tiene sus implicaciones para aquellos pandos que no les gustan las cosas. Adelante, compañero que nos escucha, otra llamada. Y buenas tardes. Sí. Felicidades allí a don Wilfredo Méndez. Muchas gracias. Y a ustedes dos, Carlitos, y a Jorge Pérez. Les saludamos. Sí, y gracias. decirle al licenciado Wilfredo Méndez que él es muy inteligente. No se vayan por lo que es el call center. Todos hablan que en Libre la base está mal. No. Don Wilfredo es inteligentísimo para saber qué base tiene él y por qué se está lanzando. Así que lo felicito y solamente tiene que tener, como dicen, ojo de buen cubero, como lo ha sido siempre. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Otra llamada, buenas tardes. Adelante. ¿Le escuchamos? ¿Cortó? ¿O qué pasó? Buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para todo el staff de Cuarto Poder. Hablando de San José, California. Realmente... Bienvenido, compatriota. Apoyo, muchas gracias. Apoyo al 100% al abogado Wilfredo Méndez, es más, a toda mi familia allá en Honduras. He aconsejado y que tenga la seguridad que toda mi familia va a votar por el abogado Wilfredo Méndez, un futuro presidente de Honduras, una persona derecha, y a tiempo lo vengo siguiendo. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias, amigo. Otra llamada, buenas tardes. Ponga buenos candidatos a diputados porque no queremos ya corrupción. Sí, sí. Gracias. Otra llamada, buenas tardes. Adelante. Adelante, le escuchamos. No se escucha, Ronald. Tiene problemas con el teléfono porque se escucha bien lejos. La propuesta de Wilfredo Méndez es corto el tiempo. Libre es un partido nuevo. Es un niño todavía. Sí. Que habrá que actualizar o renovar. Pero vamos a atender la llamada, quizás el compatriota que no, se le volvió a cortar. Buenas tardes. Hay otra llamada. Buenas tardes. Sí, tiene problemas con el teléfono. ¿Aló? Sí, ahí sí. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bájele el volumen a su radio, porque eso ahí es donde está el problema. Mire que bajen el volumen a su radio. Y nos escucha por el teléfono. Adelante, amigo. Ahora sí, ¿va? Ahora sí. Sí, brevedad, por favor. Ahora sí, ¿va? Sí. Sí. No, mire que lo que se trata es de evitar un fraude electoral, porque Salvador Narala fue el que ganó. Es que el problema es que el pueblo votó por Narala, pero como le hicieron el fraude, entonces eso es lo que necesita, ¿va? Evitar un fraude. Sí, correcto. Un elemento libre va a elecciones primarias internas este año. El otro año, en febrero. No, las hizo en noviembre. Es que las primarias, mire, las internas, Carlitos, todavía nosotros no tenemos instrucciones de la Coordinación General, porque las internas es para elegir autoridades de partido, ¿verdad? Sí. Y sí, es cierto, se hicieron, en el periodo pasado se hicieron antes de la elección primaria. Tengo entendido que esta vez irán juntas, elección primaria e internas, que serían en febrero del otro año. Adelante, le escuchamos. Ya el tiempo es corto. Licenciado, mire, yo le tomo la palabra, que en estas elecciones de haber internas en libre, digamos, porque es nuestro partido. Sí. Como usted está diciendo, porque no hayan ni vendedores ni vestidos. Sí. Lo que se busca es la unidad del partido. Sí. Yo siempre he notado eso de que siempre sale gente ahí diciendo que no es lo mismo, que no, yo a esa gente no les creo nada, licenciado. Esa gente más bien son cachurecos que hablan ahí, hombre. Gracias, amigos. Don Carlos, leo un par de mensajes a través de las redes sociales que están saturadas en este momento. Wilfredo es un buen hombre, intachable, mis respetos. Libre no merece un candidato tan honesto que no lo sepan valorar. Excelente, Wilfredo, hombre, muy excelente, esa es una buena palabra. Wilfredo, no confíe en él, por favor, si usted está durmiendo con el enemigo. Y varios mensajes, la mayoría de apoyo. Bastante mensajes positivos, pero no es que activó el call center, ¿verdad? La última llamada, pero sea lo más breve porque el tiempo terminó. No. Y me faltó una pregunta, pero la vamos a dejar para otra ocasión. Otra vez será. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Buenas amigo. tardes, sí.
Hola, don Ramón Ochoa, licenciado Wilfredo Méndez. Ramón, un gusto saludarlo. Estamos para apoyarlos, el mejor candidato. Muchas gracias. Todos. Muchas gracias. Libre. Muchas gracias. Ya no hay tiempo. Gracias. Lo sentimos por los que están en línea. Don Wilfredo, gracias por estar acá. La consulta simplemente, ¿es la política la empresa para resolver los problemas económicos y no alistarse en una caravana migratoria? La respuesta es hacer lo correcto siempre, don Carlos. Hacer siempre y poner todo nuestro empeño en que cada cosa que hagamos, hacerla bien por nuestro país. Esa es la mejor apuesta. Estemos en la empresa privada, estemos en el movimiento popular, estemos en el partido político. Solo nuestra dignidad y nuestra disciplina y nuestro amor por este país nos permitirá salir adelante. De lo contrario, no lo podremos hacer. Yo les agradezco muchísimo. Ha sido muy ameno el programa, pero bueno, habrá otro tiempo para poder conversar más, sobre todo con la gente, con tantas preguntas, tantas inquietudes. Libre debe salir unificado de la elección primaria. Eso lo haremos con reglas claras, respetando los resultados, y además los demás candidatos saben que yo soy un candidato con mucha dignidad y con mucha coherencia, y conmigo no se juega, conmigo se respeta el resultado y yo respeto que la voluntad popular. Gracias, abogado. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Recuerde, involúcrese, participe en los procesos políticos y sociales. Démosle vuelta a la tortilla, démosle vuelta al sistema, pero participemos. Saludos a las personas en Estados Unidos, que tenemos una gran cantidad de mensajes que reportan su audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.